Hermanos, aquí les saluda el pastor otra vez con el video de esta semana de la unidad número 3 que se llama Sodoma y Gomorra, la semana número 17. Es necesario leer Génesis 18 y 19 para comenzar esta clase. En el caso de los jóvenes y los niños, les sugiero tal vez que más que todos los niños tal vez pueden narrar la historia. Ustedes mismos pueden narrar la historia o usar algún, no sé, algún franelógrafo o alguna cosa para que los niños puedan captar la historia. Porque es un poco difícil de entender, pienso yo, para ellos leyéndola, ¿no? Pero por el contexto vamos a empezar en el capítulo 18, la primera parte, aunque la primera parte solamente habla de que vino Dios y se presentó a Abraham, y es cuando le da la promesa que va a tener hijo, y ellos ya están viejos, él y Sara ya están viejos, pero dice que se le presenta en forma de 3 varones, y ese es el punto número 1. Entonces la pregunta es quién se le apareció a Abraham según el versículo 1. Y según el versículo 1 dice que Jehová se le apareció a Abraham. Luego está el uso de Yahweh y Adonai. 18.1 se usa Yahweh y Adonai en el versículo 30 y en el versículo 32. El versículo 30 y 32 es la parte cuando ya Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra, porque él ve que ya Dios le acaba de revelar, acaba de decir, ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Y entonces, bueno, Dios decide decirle que va a destruir el área de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham empieza a interceder y le dice, no se enoje mi Señor. Entonces, cuando habla ahí de Señor, usa la palabra Adonai. Y esto confirma que es Jehová, que es el Dios Todopoderoso el que se le apareció en forma de 3 varones. Dice ahí, Él les da de comer y ellos comen con Abraham. Entonces dice, este pasaje es otro que respalda la doctrina bíblica conocida como la Trinidad, ¿verdad? Ahí está la Trinidad. Entonces, aquí otra vez, hermanos, ustedes pueden responder antes de llegar a la clase, ¿verdad? ¿A quién se le apareció? Abraham, Jehová. El uso de Yahweh y Adonai, que es lo que yo les acabo de explicar. Yahweh es Jehová y Adonai es Señor. Es el Señor de la creación, ese es Dios Todopoderoso. Entonces eso es lo que ustedes pueden poner ahí. Entonces la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Ok, después de esto, en el capítulo 18, versículo 20 y 21, habla de que voy a ir, voy a descender y voy a ver. Dice si el pecado de ellos se ha consumado, o sea, si es realmente tan grave. Ahora aquí la pregunta sería, pues no Dios sabe todas las cosas. Bueno, la idea que está dando aquí es la misma idea que nosotros encontramos en el juicio de la Torre de Babel que vimos la semana pasada. La semana pasada nosotros estábamos mirando que Dios dijo descendamos y van y confunden la lengua ahí y entonces el significado de esto es que Dios iba a intervenir, entonces Dios intervendría. Entonces dice aquí, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora dice, ¿tiene algún otro ejemplo bíblico en donde se implica a Dios como más de una persona? Acuérdense en Génesis 1 cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La semana pasada vimos algunos de esos pasajes, ¿verdad? Y en Génesis 11 también, como estaba mencionando anteriormente, que dice, ahora vamos, descendamos, miremos lo que están haciendo, y luego dice, y ahí confundamos. Entonces habla en un sentido como no es una sola persona, sino más de una persona.
Aquí específicamente en Génesis 18 se manifiesta como 3 personas. Entonces, ¿qué es lo que respalda la doctrina de la Trinidad? Bueno, el punto 2. El pecado fue el motivo del juicio. Ahora, la información que tenemos disponible es el relato de Génesis 18 y 19 sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cuál pecado? Entonces aquí aparecen diferentes opciones. La violencia, pues sí, porque dice que ellos querían violar a los hombres. El derramamiento de sangre inocente, sí, cuando le dicen a Job, perdón, a Lot, cuando Lot no quiere sacar a los varones estos, le dicen a ti te vamos a hacer peor que a ellos. Entonces hay una implicación de que posiblemente lo iban a matar. El homosexualismo, sí. Las perversidades sexuales, sí. Porque todo esto está encerrado dentro de lo mismo, ¿verdad? Ahora, según el 19.4, ¿quiénes estaban involucrados en este pecado? Entonces ahí nosotros encontramos que desde el más viejo hasta del más joven hasta el más viejo estaban involucrados en ese pecado. Entonces el Señor, acuérdense, los juicios de Dios siempre son para acabar con el pecado, siempre terminan con el pecado. ¿Ok? Algunos pasajes que hablan sobre el pecado del homosexualismo y el lesbianismo. 1 Corintios 6.9, que habla de los sodomitas. 1 Timoteo 1.10 también habla de los sodomitas, los que se echan con varones. Romanos 1, donde dice que Dios les dio una mente reprobada. Levítico 18, en donde dice que no hay que echarse con varón como con mujer. Este ejercicio es muy importante. Ahora, para los niños, no sé cómo lo van a manejar hermanos que les dan clases a los niños. Pero yo creo que tal vez no necesitan leer todo, pero ciertos pasajes nada más. Por ejemplo, donde dice que si un hombre se mete con la mujer de su prójimo, y hay diferentes actos, ¿verdad? Pero en el 20 nos dice que la pena por algunos de esos actos, por algunos de esos actos era la muerte. La otra pena era nada más la exclusión, ¿verdad? Por ejemplo, dice que creo que es el versículo 25 del capítulo 20 del Levítico, no me acuerdo, pero dice que si un hombre tuviera relaciones con una mujer menstruosa, los dos debían de ser cortados de su pueblo. Eso quiere decir expulsados vergonzosamente de la congregación, excluidos de la congregación. Entonces, ¿cuáles actos sexuales perversos eran castigados por la muerte? Bueno, uno era el adulterio, otro era el bestialismo, es decir, sexo con animales, otro era ¿cómo se llama esta cuestión cuando hijos se meten con padres o familiares? Ahorita se me olvida la palabra, incesto. Bueno, entonces es importante hacer este énfasis para que, hermanos, para darnos cuenta que el pecado es algo serio, tan serio que Dios trajo un terrible juicio. El punto número 3 habla de la manera del juicio. Entonces, ¿en qué forma destruyó Dios Sodoma y Gomorra? Dice que Dios hizo caer fuego, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros hablemos de esto. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra antes de la destrucción? En Génesis 13 dice que Lot escogió unas llanuras e incluso dice que esas llanuras eran como el paraíso de Dios. O sea, debió haber sido un lugar muy hermoso. Dice que era área de riego. Entonces yo incluí un mapa aquí abajo, hermanos. Y este mapa dice dónde estaba la región de Sodoma. Este puntito que está aquí es el Mar Muerto. Y se llama el Mar Muerto porque ahí no vive nada, hermanos. O sea, es el punto más bajo de la tierra, según estuve leyendo, y no hay vida, ¿verdad? Es un área muy salada, muy llena de azufre también. No crece nada, todo esto es desierto. Entonces, ustedes ven aquí el Mar Muerto, es esto,
era una región y se calcula que habían varias ciudades. Entonces estaban aquí al ladito y Abraham estaba aquí en esta parte donde dice Hebrón. Dice Mamre, ahí estaba Mamre, ahí estaba él. Y entonces esta era la región que el Señor destruyó. En esta área de aquí fue donde el Señor destruyó. Entonces, bueno, ¿cómo era Sodoma y Gomorra antes? Pues era un lugar aparentemente muy hermoso, pero el Señor lo destruyó. Aquí incluyo un comentario del historiador del siglo I que se llamaba Flavio Josefo. En su obra La guerra de los judíos, en el libro cuarto, en el capítulo 8, él incluye este comentario: la tierra de Sodoma y Gomorra, en un tiempo rica en cosechas y en riquezas de sus ciudades, pero que ahora son polvo y ceniza, dice que se debió a la impiedad de sus habitantes, que fue quemada por rayos, dice ahí. Verdaderamente aún hay marcas del fuego del cielo y de los contornos de 5 ciudades que se pueden ver, y cenizas aún forman parte de los crecientes frutos, o sea, los frutos que estaban creciendo, ¿no? Los cuales tienen apariencia comestible, pero una vez cortados de la rama se disuelven en humo y ceniza. Eso es muy interesante, hermanos. Esto fue en el siglo I, o sea, han pasado muchos años desde el juicio de Sodoma y Gomorra hasta el siglo I. Hasta esta magnitud las historias sobre la tierra de Sodoma y Gomorra son confirmados por la evidencia de nuestros ojos. Entonces, este hombre pues es un historiador de mucho prestigio y algunas veces se usa para el estudio. Sus comentarios se usan para el estudio de las escrituras. Entonces las conclusiones de esta parte es: el pecado siempre es objeto de juicio. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, estaban involucrados en el mismo pecado. El homosexualismo es una abominación a los ojos de Dios y fue la razón por la cual destruyó Sodoma y Gomorra. La próxima clase continúa el domingo 22 de julio, los días de Lot. Entonces ahí vamos a hacer un énfasis en cómo eran esos días y la similitud a los días últimos que dijo el Señor Jesús, ya que el Señor Jesús comparó los días de Noé y los días de Lot con los últimos días. Y también vamos a observar cómo se iba corrompiendo el carácter, cómo se corrompió en una manera el carácter de Job, de Lot, perdón, no sé por qué tengo a Job, el Lot y sus hijas, también vemos esa corrupción. Ok, hermanos, hay un video que yo les voy a enviar, es este video, y yo voy a tratar de verlo. Ustedes ven que la clase es corta, entonces dice Sodoma y Gomorra, primera parte de 2, o sea, van a ir 2 partes, y es un tipo de documental que habla sobre Sodoma y Gomorra. Ok, hermanos, entonces espero que el Señor les bendiga. Perdonen la tardanza, se nos atravesó este feriado y créanme, yo siento que me estorbó más que ayudarme este feriado. Tenemos demasiado trabajo. Ok, hermanos, que Dios les bendiga. Bye bye.